Danos esa palabra, bendito Dios, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús la recibimos. Y la iglesia del Señor dice, amén. Apocalipsis 11, dice el Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, diga conmigo, levántate. Y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, que prediquen por 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Puede tomar asiento con una ofrenda de palmas al Señor y con un gloria a Dios en sus labios, porque somos una iglesia que vive, amén. Nuestro Redentor vive, iglesia. Hoy en esta hora vamos a hablar de la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando le fue revelada esta visión. Y hoy vamos a hablar de los 2 testigos. De los 2 testigos. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos testigos de Yahweh hay aquí? ¿Cuántos testigos de Jehová hay aquí? A mí eso siempre me da. Hay muchos que no saben qué responder. ¿Testigo de Jehová? ¿Cómo? Hay muchos que dicen, ¿contesto o no contesto? Pero en realidad usted y yo, cuando hablamos de Yahweh, hablamos del gran yo soy. Y Cristo es el gran yo soy. Él es el pan que descendió del cielo. Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el yo soy. Y un testigo es aquel que ha sido testigo presencial y ocular de las cosas que han sucedido. Y usted y yo somos testigos que el evangelio es poder de Dios. Usted y yo somos testigos de que Cristo cambia vidas a través de su palabra. Somos testigos de cómo vidas han sido restauradas, matrimonios han sido restaurados. Somos testigos presenciales que nuestra vida en el pasado era una llaga podrida y ahora vivimos para Cristo Jesús. Muertos estábamos, mas ahora vivimos en Cristo Jesús. Somos testigos porque testificamos las grandezas de nuestro Señor. Testificamos las grandezas de nuestro Dios. En esta hora dice la palabra del Señor que en la visión se le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y esta vara de caña que se le fue dada a Juan, en la antigüedad se usaba, y usted puede un día leerlo, ¿verdad? En su casa, en Ezequiel 42, puede leer que la caña era usada, la vara de caña era usada para sacar medidas. Hay unas que medían hasta 3 metros y con esas se sacaban medidas. Pero hoy quiero hablarte del uso que se le daba a la vara de caña en los tiempos de Juan, apóstol, y en los tiempos, porque son los mismos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Porque era la misma generación, Juan era de la misma generación de nuestro Señor y Salvador. Fue uno de los discípulos que anduvo con él, fue uno de los discípulos que aprendió de él, fue uno de los discípulos muy amados por el Señor. La Biblia nos enseña, cuando hablamos de la caña, y hoy quiero compartirte 2 significados preciosos y hermosos. Hoy vamos a traer a la iglesia lo que podemos aprender nosotros a través de la visión que le fue dada al apóstol Juan. Y la caña en el tiempo de Juan era utilizada para hacer bastones para los ciegos, bastones para los cojos, hacían bastones para los reyes, cetros para los reyes. La Biblia dice incluso de que a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 27, dice la palabra del Señor, Mateo 27, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha.
Y dice la palabra de Dios que hincados delante del Señor se burlaban, le escarnecían y le decían: salve, Rey de los judíos, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento nuestro Señor había enmudecido, no abrió su boca, y no lo hizo por amor a usted y a mí. La caña que le fue mostrada o que le fue dada en la visión al apóstol Juan, se usaba para que la gente que cojeaba se pudiera apoyar en un bastón. Para los ancianos que ya habían perdido sus fuerzas y ya no se podían levantar ni de la silla, con un bastón se apoyaban para levantarse. Entonces, esta palabra que a Juan le fue dada en la visión de la caña semejante a una vara de medir, y yo le voy a decir algo. Hoy en esta hora, hoy en este día, y dentro de las iglesias, hoy hay muchos que cojean feo espiritualmente. Hoy hay muchos que andan cojeando horrible espiritualmente, forjándose caminos de los cuales la Biblia dice que cualquier camino que tú te forjes alejado de Cristo son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Hoy en día hay mucho ciego espiritual dentro de las iglesias. Ciegos en el espíritu, cegados de odio, cegados de rencor, cegados de contienda contra su hermano y el prójimo. Hoy en día hay muchas personas que son ciegas, y no basta con ser ellas solo ciegos, sino que muchos se vuelven guías ciegos de otros ciegos. Y la Biblia dice que el ciego que guíe a otro ciego, los dos terminarán en el infierno. Hoy en día hay mucho ciego espiritual. Y no te conformas con estar cegado tú, sino que quieres compartir ese veneno con tu hermano o con tu hermana y contaminarlo también. El Señor reprenda al diablo. No te conformas con estar contaminado tú porque quieres contaminar a tu esposo o a tu esposa o a tu hermano o a tu hermana o a los hijos de tus hermanos, y quieres vivir una vida pensando que Dios puede ser burlado. Déjame decirte lo siguiente: Dios no puede ser burlado. Él te conoce, iglesia, y Él te ha visto desde lo alto, y has sido puesto en una balanza y has sido encontrado falto de amor, falto de perdón, falto de misericordia. Pero hay un remanente vivo en las iglesias. Hay un remanente que adora al Señor. Hay un remanente que se mantiene firme. Hay un remanente que pelea la batalla de la fe. Hay un remanente que se guarda. Hay un remanente que no se contamina. Hay un remanente que le sigue dando la gloria y la honra al Señor. Hay un remanente que persiste. Hay un remanente que sabe que su Redentor vive por los siglos de los siglos. Hoy en día muchos, y si usted dice yo no tengo pecado, mentiroso es. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, y la verdad no está en nosotros. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo, porque Él es la verdad. Muchos decimos que en verdad amo al Señor, pero aborrezco a mi hermano. Y la Biblia dice que mientes, porque al aborrecer a tu hermano, aborreces al Señor. Porque tu hermano ha sido lavado con la sangre del Cordero. Tu hermano vale la sangre de Cristo. Y si no has comprendido, cuando persigues a uno de sus pequeños, estás persiguiendo a Cristo mismo. Pablo, ¿por qué me persigues? Hoy en día hay un miembro tan pequeño pero tan venenoso que hace tanto daño en las iglesias. Muchos cojean horrible de la lengua, blasfemando,
faltando el respeto a los pastores, faltándole el respeto a sus hermanos, calumniando, envenenando, diciendo mentiras. ¿Crees que estás tratando con un Dios ciego? ¿Con un Dios sordo? ¿Con un Dios mudo? No. El Señor lo ha visto y Él conoce tu corazón. Y ha visto la contienda que hay en tu corazón. El Señor te conoce. Él escudriña los corazones. Él busca en lo profundo de tu corazón. Y cuando Él ve lo malo, vendrá la corrección para tu vida. Y Él espera que te vuelvas a Él y que te arrepientas de todo tu corazón. Porque no hay otro camino, dice la Biblia, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cuando usted calumnia hoy en día a su hermano, no está atacando a su hermano. Recuerde que nuestra guerra, iglesia, no es contra sangre ni carne. Su pelea, su guerra no es contra su hermano. El Señor dijo, amén, ámense los unos a los otros. Nuestra guerra es contra el diablo y sus huéspedes, las potestades de la tiniebla. Nuestra pelea, mi pelea hoy aquí no es contra usted, sino el que está obrando atrás de usted. La Biblia nos enseña de que hoy en día Dios quiere amarrarle la lengua a muchos. Presentad vuestros miembros como sacrificio vivo. Deja de usar la lengua para calumniar, para chismear. Ocúpala para testificar las grandezas de Cristo. Ocúpala para hablar que en el Señor hay vida y vida en abundancia. Preocúpate porque de tu lengua salga bendición para el pueblo de Dios. Entrégale tu lengua al Señor y dile, Señor, pon carbón encendido en mis labios. Y recuerda que estás tratando con un Dios santo, santo, santo es el Señor. Hoy en día, muchos avariciosos, codiciosos, homicidas espirituales dentro de las iglesias. Puedes ver a tu hermano que está caído y no te interesa. Puedes ver a tu hermano que necesita de tu ayuda y no te interesa. No sientes el dolor de tu hermano. La Biblia dice, gozaos y alegraos con los que se alegran, pero también sentid el dolor de tu hermano. ¿Creéis que Dios no lo ha visto? ¿Creéis que Dios no ha escudriñado ese corazón entenebrecido? La palabra de Dios es como un martillo y ha venido a quebrar corazones. No endurezcas tu corazón más. Recuerda que Dios es un Dios temible. Y debemos de andar con temor y temblor delante de la presencia del que vive. Hoy en día, de todos somos menos amadores del Dios vivo y de su palabra. Amáis más las riquezas de este mundo que al Señor. Se te olvida que Él es el dueño del oro y de la plata. Se te olvida que Él es el dueño de la creación. Se te olvida que la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura a tu vida. Porque no he visto justo desamparado. Un hombre que sea justo, que practique la justicia delante de Dios, que Dios no le bendiga y que Dios permita que le falte alimento en su mesa.
Siempre Dios le guarda, siempre Dios le abre puertas de bendición para que no falte el aceite, ni el pan, ni la harina en su mesa. Hoy en día, iglesia, la visión que le fue dada a Juan, esa vara de caña en la cual muchos ciegos se apoyan, deberían de apoyarse ahí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es útil para corregirte la lengua, para corregirte el corazón perverso que tienes. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para enseñarte que andes en toda justicia de Dios, a fin de que seas un varón perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hoy en día el Señor sabe que muchos se exaltan a sí mismos, y hoy el Señor ha venido para humillar tu exaltado corazón. ¿Te creéis que ya tenés alas? Arcángel, ¿te crees? ¿Veis a tu hermano de menos? Y todos somos almas delante del Señor. Inmerecedores del sacrificio de Cristo en la cruz. Esa caña que le fue dada al apóstol Juan es la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios que te puedes apoyar. Es en la palabra de Dios, en sus promesas, porque Él es fiel y Él es verdadero, iglesia. Y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los demonios tiemblan y huyen cuando sale la palabra de la boca del Señor. Los demonios huyen cuando hay presencia del Señor. Y en esta hora reprendemos al enemigo de su vida. La Biblia dice: no le deis cabida al diablo, porque el diablo les ha pedido para zarandearlos. La Biblia nos enseña que esta palabra de parte de Dios que le fue dada a Juan en el tiempo de que él estaba en la isla de Patmos, de la caña, iglesia, también se hacían las plumas para escribir. Lo que la Biblia está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos dice, es que a Juan se le dio una palabra para escribir. Y le dice el Señor: mira, levántate y mide el templo, el altar y los que adoran en él. Hoy en día, déjeme decirle algo. A mí no me envió hombre a este lugar. A mí me envió el Señor, Jehová de los ejércitos. Si usted cree en su corazón que el pastor ha hablado conmigo y me ha contado de sus situaciones, se equivoca. Porque esta palabra es limpia, es transparente, es pura. Viene de parte del Señor. Yo no te conozco a ti, pero el Señor te conoce. Y el Señor envía palabra a su pueblo. Si mi pueblo se humillase, en el cual mi nombre es invocado, si buscaren mi rostro, les perdonaré y sanaré su tierra. Dios conoce el corazón del hombre y su arrogancia. Perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. La Biblia dice, amado hermano que me escuchas, que es tiempo de apoyarnos en Cristo.
Es tiempo de apoyarnos en el Señor y no en nuestro propio corazón, ni ejercer, ni hacernos nuestros propios caminos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de vivir de rodillas. Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por la iglesia y está preparándote. Y aquel que ha comenzado la obra en ti, la va a perfeccionar, la va a terminar. Solamente confía, solamente entrégate, solamente conságrate, solamente vive para Cristo. De la caña se hacían las plumas para escribir. Le da una palabra y le dice, escribe. Entonces dice la palabra que le fue dada una palabra que escribir. Y esta vara y esta palabra que le fue dada, dice que era una palabra semejante a una vara de medir. De medir. Y cuando hablamos de medir, hablamos de juzgar. Porque la única que tiene autoridad para juzgar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el corazón del hombre hasta partir su alma. Y tiene dos filos porque por un lado corta para vida eterna a aquellos que le creen y reciben la palabra de Dios. Pero por el otro lado corta para condenación eterna para todo aquel que ha rechazado la palabra del Señor. Por eso está escrito que la palabra del Señor no regresa vacía. Porque hace efecto si la recibes para vivir, o verás la muerte segunda por rechazarla. Pero Dios no puede ser burlado, iglesia. Entonces dice la palabra que le fue revelada esta palabra. Y con esta palabra el Señor le dijo, mide, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y le fue revelada esta palabra a Juan. Y esta palabra que le fue revelada es una palabra que está a punto de pasar. Está a punto de suceder. Mas sin embargo, el próximo evento profético es el rapto de la iglesia. Y el que no esté firme, el que no tenga aceite en la lámpara, será un insensato, una insensata, porque cuando el esposo venga, te vas a quedar aquí. Te vas a quedar con tu orgullo, te vas a quedar con tu prepotencia, te vas a quedar con tu altivez. Humíllate a los pies de Cristo, iglesia. No hay lugar más alto que a los pies del Cordero. Buscad su rostro. La Biblia dice que esta palabra juzga y esta palabra condena. Juan 12:47 dice la palabra de Dios, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Escuche bien lo que dice el Señor Jesucristo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y dice el Señor, la palabra, esta le juzgará en el día postrero. Y si el Señor Jesucristo no juzga, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a las personas? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano, para juzgar a la hermana? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? No somos nada, no tenemos esa autoridad. Dios no nos ha entregado la autoridad de juzgar y condenar a nadie. Hay una línea espiritual que usted no debe de atravesar.
De este lado de la línea, el Señor nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación y a predicar que el Señor ha venido no a juzgar, sino a salvar al mundo para todo aquel que en Él cree. De este lado de la línea, el Señor nos envió a amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor nos envió a amar incluso hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué juzgáis? ¿Por qué condenáis? ¿Por qué pasáis la línea? Del otro lado de la línea le pertenece al Espíritu Santo y a su palabra. Y es el Espíritu Santo el que va a convencer a tu hermano de que se arrepienta y se vuelva a Dios. No es tu elocuencia, no es la forma en que tú se lo digas. Es la palabra del Señor que cambia vidas. Muchos los habéis convertido en jueces. Dice la palabra de Dios, escrito está, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Si usted le dice a uno de sus hermanos, nomás porque falló, nomás porque cayó, ¿no está oyendo que todos fallamos? Perfecto, solo Cristo. Todos cojeamos de una u otra manera. Por eso Él es el alfarero y nosotros el barro. Porque día con día Él está trabajando con nosotros, sacando lo que nos sirve, sacando lo que no le gusta, cambiándonos, renovándonos por medio del entendimiento y por medio del poder del Espíritu Santo. Hoy en día nos hemos vuelto los jueces de la tierra, cuando el juez de la tierra está sentado en su trono de gloria. Y es esta palabra la que juzga. No te toméis el lugar que no te corresponde, porque el único que se quiere tomar el lugar de Dios es el anticristo. Aquel que se opone de las cosas de Dios. O aquel que quiere ocupar el lugar de Dios. Cuando usted juzga, cuando usted condena, usted está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y no está hablando conforme al Espíritu Santo, sino conforme a un espíritu demoníaco. El Señor reprenda toda esa basura dentro de la iglesia. Porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que medís seréis medidos. Medidos. A muchos de nosotros en nuestra juventud, cuando nuestros padres nos iban a castigar, nos decían, ya te voy a medir el lomo. Y era una varita así, ¿verdad? Pues así como usted le deja marcado a su hermano con un desprecio que le hace cuando lo necesita, así cuando tú necesites, tendrás la marca en tu lomo. Porque todo lo que siembras, recogerás. Siembra odio y eso recogerás. Calumnia y no te molestes cuando la calumnia venga sobre tu vida. Hoy en día muchos están allá y dicen, ay, el pastor por mí lo dijo. Y no hablo de mí, hablo de su pastor. Esa pedrada a mí me la tiró y a quién más, a las bancas no. Al pastor el Señor lo levantó para predicar su palabra. Al pastor el Señor lo llamó. El Señor lo ungió. Y ay de aquel que toque un ungido de Jehová. Ninguno de nosotros hemos sido llamados a juzgar a nadie. Hipócritas, dice la Biblia, guías ciegos,
¿Querés sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? Mírate al espejo del Espíritu, que es la palabra de Dios, y examina tu vida y verás y encontrarás tanta basura escondida. Personas dentro de las iglesias que todavía ven pornografía. ¿Crees que Dios no te ha visto? Jóvenes que encerrados en su cuarto, metidos en pornografía. Y a veces hasta en el altar están. No hay respeto. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, hablamos de un alto respeto al que vive. Porque Él está en su trono. No estás tratando con un Baal. No estás tratando con un Dios muerto. Estás tratando con el Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Amémonos los unos a los otros. Roguemos los unos por los otros. ¿O no creéis en la palabra de Dios? Para eso existe la reconciliación en Cristo Jesús. Porque en Él fuimos reconciliados nosotros con el Padre. Judas no creyó que hubiera podido haber una reconciliación y fue y se quitó la vida. Mas sin embargo, Pedro, aunque también le negó, aunque también le falló, uno de sus discípulos, uno de los que comió con él, caminó con él, experimentó lo que Cristo hacía, los milagros que Cristo hacía. Y a la hora de la prueba, ¿qué pasó? Lo negó. Ahora nosotros, ¿qué vas a hacer, iglesia? ¿Seguirás negándote a Cristo? Porque hoy en esta tarde, esta palabra ha sido enviada para que si tú viniste muerto, salgas vivo de este lugar. Si tú viniste desanimado, salgas con el gozo del Señor de este lugar. Esta palabra ha sido enviada para renovarte, para restaurarte, para levantarte de donde estás. Si estabas perdido, has sido encontrado por la sangre del Cordero, porque Él deja las 99 y va en busca de la que está perdida. Pero yo estoy en la iglesia. Puede estar en la iglesia, no significa que sea salvo. Lo dije en la vigilia. Hay cizaña y hay trigo. ¿Qué eres? ¿Eres cizaña o eres trigo? La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Usted podrá decir, yo tengo 15 años, tengo 10 años, pero si su testimonio es lo contrario a lo que profesa, si su testimonio, si su fruto es contrario a lo que sale de su boca, es un mentiroso. Porque por sus frutos, dice la Biblia, seréis conocidos. Si es fruto del Espíritu o es fruto de Satanás. Entonces me fue dada una palabra que escribir, la cual juzga. Y me dijo, levántate y juzga lo que ves con esta palabra en el templo, en el altar y los que adoran en él. Y en el tiempo de la visión, en el tiempo de los 2 olivos, cuando ellos ejerzan el ministerio que ha sido encomendado para ese tiempo, en la visión, en el templo de Dios, hay un falso Mesías gobernando. Y hay un falso profeta que ocupa el lugar
del Espíritu Santo y un falso Mesías. Y en ese tiempo los dos testigos van a predicar por 3 años y medio. Y la gente dice que lo va a odiar porque traen plagas para la raza humana. No sabéis lo que le espera a esta tierra. Muchos de nosotros todavía afanados en este mundo, pensando que todavía yo puedo hacer esto, puedo lograr esto, 5, 6 casas, hacer más grande mi negocio. La Biblia nos dice que hagamos riquezas en los cielos y no en la tierra. En esta tierra todo es corrupto, todo perece, pero para la gloria de Dios, todo en el Señor es eterno. La Biblia nos dice que en aquel tiempo también asimismo a Jeremías se le dio una palabra. Y le dice el Señor a Jeremías una palabra semejante a la que se le dio a Juan. Y le dice, palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías, diciendo, Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque cuando la trompeta suene, el deseo del corazón de Dios es que todos nos vayamos con Él. El deseo del Señor no es atacarte en esta hora, sino de que te arrepientas y que vengas de las tinieblas a su luz admirable, que dejes de ser cizaña y te conviertas a trigo, porque todo árbol que no da fruto será cortado, echado en el fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchos. Mira dime lo que ves en el templo. Hoy en día vemos en los templos falsos dioses. El Dios de la prosperidad. Dale 5,000 al Señor para que Él te dé el doble. Haz un pacto con Dios. Aquí los de a 500, aquí los de a 1,000 y aquí los de 5,000. Basura. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él necesita corazones humillados. La mejor ofrenda que le puedes dar al Señor es tu arrepentimiento genuino y verdadero para su gloria y honra. La Biblia dice que tú y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo. Pero muchos son templo y cueva de demonios y no templo del Espíritu Santo. Todo menos templo del Espíritu Santo. Habrá un falso profeta, un falso. Hoy en día dice que es el representante de Dios en la tierra. Pero escrito está que no es un hombre el representante del Señor en la tierra. Dice el Señor, rogaré al Padre para que venga y envíe al Espíritu Santo de Dios, el cual estará con nosotros todos los días hasta el final. El Señor se representa a sí mismo en la tierra. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Hoy en día, en las iglesias, ¿qué ves? Le dijo. Juzga el templo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu. Nación santa. Linaje escogido por Dios. Real sacerdocio. No somos cualquier cosa. El valor que usted y yo tenemos
lo ha dado Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Usted y yo valemos la sangre del Señor. Dice la palabra de Dios que hoy en día no hay manera en que tú puedas ponerle excusas al Señor. Podrás excusarte con el pastor, con tus hermanos, pero Dios sabe si te quedaste en casa porque no te dio la gana venir. La Biblia dice que hoy en día, le dice el Señor a Juan en la visión, mira el templo, mira cómo están muchos que dicen que son templo y morada del Espíritu Santo. Hoy en día, escucha esto, hoy en día hay una verdad a medias ahí entre los jóvenes y entre muchos viejos como yo. Una mentira a medias que les da la pauta a muchos para andar o vestirse como quieran. Y dicen una palabra, a Dios solo le interesa el corazón. Lee Biblia, estudia la palabra, porque eso está fuera del contexto bíblico. Una verdad a medias. Claro que a Dios le interesa el corazón, pues el corazón representa el alma del hombre. Pero Dios no está interesado en dejarte igual. Dios está interesado en cambiarte. Dios está interesado en hacerte luz. Dios está interesado en que resplandezcas. Porque cuando te paras a la par de un mundano no se ve ninguna diferencia. Te ves igualito. Y Dios está interesado en que sus hijos marquen la diferencia, porque Dios es un Dios santo. Gloria a Dios. A Dios solo le interesa el corazón. ¿No sabéis que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, su vestidura resplandeciente era? ¿Cuántos han resucitado espiritualmente? ¿Cuántos han vuelto a vivir? ¿Cuántos han vuelto a nacer en esta hora? Entonces, iglesia, resplandece, alumbra, se luce en medio de las tinieblas y no te confundas con el mundo. Estás tratando con un Dios santo. Muchos de ustedes, y hoy en día, el día que tú comprendas y entiendas y tengas claro que tu Redentor vive y está aquí con nosotros, y no tengas duda de eso, porque muchas veces ni nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra de Dios que Juan en una visión dice que vio al Señor que se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro que representan a las iglesias. El Señor se pasea en medio de las iglesias, en medio de su pueblo. El Señor está en su pueblo. Y dice que Juan en la visión estaba de rodillas. De rodillas. ¿Sabéis que el Señor está aquí? ¿Creéis en eso? Cae de rodillas rendido a sus pies. Y muchas veces dice, eso es religioso. Humillarte delante del Señor, reconocer su grandeza, amarlo por sobre todas las cosas. No es religioso. Es honrar el bendito nombre de Dios. Es reconocer mi lugar y el de Él. Es saber que Él está en lo alto y yo en lo miserable soy lo más vil y menospreciado. Hoy en día, mide lo que ves en los altares. Hoy en día se suben a los altares y ni oran.
Dios es un Dios de orden. Cuando Cristo resucitó, puede leer la Biblia si usted gusta. Dice la palabra de Dios que Él dejó hasta ordenada. Sí lo ha leído, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. ¿O acaso este lugar ha sido consagrado nada más de vez en cuando? ¿O siempre? Este lugar ha sido consagrado para adorar al Señor. Este lugar ha sido consagrado para exaltar el bendito nombre de Cristo. Ven arrepentido y busca la misericordia de Dios. Muchas personas dicen: yo no me voy a meter la camisa nomás porque fulanito diga. Eso es arrogancia, eso no es humildad. Porque si tuvieras humildad en tu corazón, te harías a un lado con el Señor y le dirías: Señor, si esto es ocasión de tropiezo para mis hermanos, Padre, por amor a ti, mi bendito Dios, mi bendito Creador, me meto la camisa por dentro para no ser de tropiezo para la vida de mis hermanos. Eso es amor al prójimo. Sacrifícate y serás recompensado. Toma tu cruz y sigue al Señor. Pero queremos ver gloria de Dios y no hay honra para el Señor. Queremos ver milagros, queremos ver cambios en la iglesia, pero no honramos ni respetamos al Señor. Una vez más repito, no estás tratando con Baales, estás tratando con el Dios vivo. En la visión de Isaías dice que estaban los serafines delante de él y se cubrían su rostro, no se atrevían a mirar la santidad de Dios. Y vosotros muchos venís. Alabado sea Cristo. ¿Creéis que la vestimenta no representa nada? ¿Creéis que la vestimenta no da ningún mensaje en la vida de las personas? Mira lo que dice la Escritura. No lo que dice fulanito, lo que dice la palabra del Señor. Y a esa debemos de creerle. Dice el Señor: y daré a mis 2 testigos que prediquen esta palabra por 1260 días, por 3 años y medio. Y andarán vestidos de cilicio. ¿Sabe qué representa la vestimenta de cilicio? Degradación, pérdida de valor. En aquel tiempo la humanidad estará degradada. ¿Usted cree que andando con pantalones rotos, si no le alcanzó para comprar, pídale una ofrenda al pastor? ¿Creéis que vas a honrar al Señor así? Y podrás decir lo que quieras y poner la cara que quieras. Como quiera, el avión sale a las 7:30. Pero Dios te ha llamado a ser santo porque Él es santo. Él es santo. A los que adoran en Él. ¿Adoráis verdaderamente al Cristo de la gloria? Para terminar, dice la Escritura que el cilicio siempre iba acompañado de la ceniza. Y la ceniza representa luto, ruina, destrucción. Cuando no hay honra para el Señor, es inevitable la ruina en la vida y en las iglesias. Por eso el Señor llama al pueblo a prepararse y a arrepentirse, porque he aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré en él, cenaré con él y él conmigo.
En Zacarías llegó un ángel y le dijo, dice Zacarías que le fue dada una visión y fue despertado de un sueño como alguien que está dormido. Y a Juan le dice el Señor, levántate. Y en esta hora, iglesia, Hechos 26:16 dice lo siguiente. Pero levántate, iglesia, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Levántate, iglesia. Despierta de tu sueño. No te das cuenta lo que el enemigo está haciendo en tu vida. Debemos de levantarnos, debemos de despertar del sueño espiritual que tenemos y darnos cuenta que Cristo está pronto. Levántate en esta hora. Y como está escrito, si duermes espiritualmente, talita cumi, en el nombre de Jesús. Levántate. Si estás muerto espiritualmente, levántate. La sangre de Cristo tiene poder, liberta, restaura, da vida. Levántate. Dice el salmista, tú me has conocido. Tú me has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has visto desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no ha salido la palabra de mi boca, y tú, oh Jehová, la sabes. Iglesia, pon en una balanza que pesa más, el Señor o tu orgullo. Él es santo. Él es santo. Santo, santo es mi Señor. Y quiere la adoración de su pueblo, pero en espíritu y en verdad. Quiere un pueblo conforme a su corazón. Que marques la diferencia. Claro que Dios está interesado en tu corazón. Es tu alma. Porque el Espíritu Santo va renovándote por el interior. El viejo hombre va muriendo y va siendo renovado por el poder del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo está siendo reflejada en el exterior. Por el amor que ahora tienes, por el gozo que ahora tienes, por la paz que ahora tienes. Si no sale a lo exterior, ningún fruto interno se refleja. Si verdaderamente hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, levántate y darle una ofrenda de palmas al Señor. Ponte de pie, iglesia. Yo no he venido a atacarte. Dios no me envió a atacar a mis hermanos. Dios me envió a traerte una palabra a tiempo. Si tú la quieres, recíbela, dijo el Señor.
Y si no la quieres, recházala. Ya tienes quien te condene. La palabra. Ama al Señor, iglesia, con todo tu corazón. Entrégale tu vida. No pretendas venir al altar y entregarle a Cristo tu ofrenda si estás en contienda con tu hermano, porque no será recibida tu ofrenda. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿En verdad el Espíritu Santo está renovando tu vida? ¿En verdad ha renovado tu corazón? Entonces reconócelo. Reconoce tu error. Pídele perdón primeramente al Señor. Y luego dile a tu hermano, perdóname. Eso es humildad. Esos son los corazones lindos que quiere el Señor. Limpios de manos y puros de corazón.